Telesucesos Canal 29 UHF presenta la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Señores televidentes, es un gusto hacer nuevamente un programa de la Comisión Nacional Anticorrupción. Y para hablar de este tema, tenemos aquí en estudio al presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Larcón. Le damos la bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias. Para mí es un honor ser entrevistado por notables caballeros, ilustres caballeros de la sociedad ecuatoriana. El Ecuador tiene un problema que no ha podido solventarlo durante este mandato, que es la corrupción. La corrupción es una plaga, es un cáncer que acecha a Latinoamérica y especialmente a los países que siguieron con el modelo de la revolución del siglo XXI. Hablando del siglo XXI, le hemos denominado este corto programa la corrupción, la plaga del siglo XXI, siguiendo el tema que la revista de la Cámara, Créditos se llama, ¿no? Criterios, perdón. Llegó a mis manos con esta cosa importante, decir que la tentación es una corrupción, de la tentación es la corrupción, ¿no? Y que esto, pues, la tentación, si no se tiene virtud, si no se tiene formación, será una tentación cáustica que acaba con la moral y acaba con el alma de las personas por la codicia. Simón, te rogaría, por favor. Bueno, en primer lugar, Patricio, queremos en nombre de la Comisión Anticorrupción agradecerle de corazón, porque usted siempre nos ha colaborado y viniendo de una institución tan prestigiosa como la Cámara de Comercio de Quito, eso ha sido siempre para nosotros un espaldarazo. Así es que le ruego que explique al público lo que puso usted en su pequeño editorial de la revista Criterios, de que con los 35 mil millones aproximadamente de fraude, ¿qué hubiera podido hacer el Ecuador por bien de los pobres y de la gente, de los ciudadanos? Por favor. Gracias, Simón. Nuevamente es un honor compartir con usted la entrevista. Y básicamente la corrupción en este país se ha impregnado. Ahora se volvió un tema cultural dentro del gobierno. En el Ecuador, si es que alguien no roba en un cargo público, no tuvo la viveza para hacerlo, seguramente es mal visto en ciertos ámbitos. A ese punto hemos llegado. Y el Ecuador, para responderle, Simón, ¿qué es lo que hubiera hecho con el rubro tan importante de los fondos, con los fondos que se desviaron? 35 mil millones de dólares es una cantidad de plata incuantificable. Imagínese que el Producto Interno Bruto del Ecuador está en alrededor de 100 mil millones de dólares. Imagínese que actualmente la ministra de Finanzas dice que la deuda del Ecuador, la deuda externa del Ecuador, suma alrededor de 36 mil millones de dólares. Entonces, ese rubro que calcula la ministra, que yo no estoy de acuerdo, pero que lo calcula así la ministra, probablemente es mucho más, ¿no? Es mucho más. Pero, sin embargo, ¿qué se hubiera podido hacer si es que no se hubiera robado, se hubiera invertido ese dinero bien, o simplemente no tendríamos el nivel de deuda que tenemos ahora, o se podría inclusive pagar ese monto de la deuda?
El Ecuador podría construir una infinidad de escuelas, podría trabajar muchísimo más en medicina preventiva, que es lo que necesita. Podría trabajar en vivienda, pero con un modelo adecuado. Podría impulsar al agro, podría impulsar al turismo, podría impulsar a la industria, podría dejar que los comerciantes trabajemos en paz sin tener que ponernos trabas, tasas, impuestos, aranceles. No tendría que pensar en recaudar para cubrir el gasto público. Entonces, muchos de los problemas que tenemos en este momento y problemas económicos graves que tiene el país, en parte vienen por la corrupción, por el gasto en la corrupción y obviamente también por el despilfarro en el gasto corriente. Un modelo equivocado, una falta de control, una mala administración nos ha llevado a donde estamos en este momento. Y ahora, lamentablemente, quien tiene que sufrir las consecuencias son los ciudadanos más pobres. Lamentablemente, lo digo así. Y bueno, esto tiene soluciones. En otras partes del mundo se ha solucionado, ¿no? Hay maneras de hacerlo. Entonces, hablemos de eso. ¿Ya? Sí, por supuesto, mire. Hay un sentido especial de la ciudadanía. Estamos realmente golpeados, no deja de levantarse esas voces cínicas, esas voces que tratan de desorientar, que no están ni por la Constitución, ni por el funcionalismo de lo que es la sociedad, y sin embargo los que tienen rabo de paja están ahorita alzando la voz, ahora que de alguna forma se quiere enmendar y que entremos en los cauces normales de la vida política y social. Es peligroso porque se quiere atentar en contra de la voluntad del pueblo, por así decirlo. Votaron en la consulta popular a favor de establecer un consejo de participación ciudadana que temporalmente designe a las autoridades de control. Eso es algo que se debe respetar por el momento. Y están haciendo un muy buen trabajo. En este momento se designó un nuevo fiscal, el señor que dirigía la SECOM salió, y faltan hacer evaluaciones de muchas instituciones y vendrán muchos cambios. Claro. Y eso lo que lleva es a la independencia de las instituciones, porque un país no puede vivir, o un país no puede progresar, perdón, por así decirlo, sin una fiscalía independiente, porque eso también va a luchar en contra de la corrupción, sin una Contraloría independiente, que el Contralor está haciendo un muy buen trabajo. Como su nombre lo indica, pues sin superintendencias que no reporten a ningún tipo de interés, por así decirlo. La justicia. Sin una corte constitucional manejada por una sola persona. Con intereses. Mire, y eso se presta para el totalitarismo, sí. Que no lleva nada a una democracia, a una supuesta democracia. Claro, las democracias totalitarias, ¿no? Sí. Que tienen el marbete nada más. Oiga, Patricio, ¿cómo ve usted una salida, por lo menos hipotética, desde el punto de vista de un sector tan importante como la Cámara de Comercio, ¿no? El país tiene que ser ilustrado en eso, pues no. Sí, usted podría indicarnos. Sí, mire, yo creo que existen algunas soluciones. Lo primero es transparentar las cifras para ver dónde estamos parados. ¿Cómo se manipularon las cuentas en el Banco Central? ¿Cuánto le debe el Banco Central al país, sí, a los depositantes, porque diluyeron una deuda de alrededor de $2.000 millones? ¿Cuánto se le debe al Fondo de Salud del IES? ¿Cuánto han desinvertido en el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Sí, las cuentas del Ministerio de Finanzas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el déficit real? ¿Cuál es la deuda real? En base a eso, con una radiografía clara de la situación del pasivo general del Estado, ya se puede empezar a buscar soluciones. Pero primero hay que transparentar las cifras. Eso es lo primero. ¿Cómo se ataca la corrupción? Mire, en otros países que obviamente han mejorado los niveles de corrupción, por decirlo así, Guatemala, que todavía tiene problemas, hay un tema cultural en Latinoamérica, pero creó una comisión anticorrupción, que no es lo adecuado si es que las instituciones trabajan bien, porque tiene que haber una independencia de las instituciones, y las instituciones están para eso, claro, para fiscalizar, para controlar, para juzgar. Sin embargo,
puede existir un acompañamiento con diferentes sectores de la sociedad civil. Ustedes mismos han creado una comisión anticorrupción que seguramente fue la única organización que hizo sus respectivas denuncias durante los últimos 10 años. Entonces, en parte de eso, pero va mucho más allá. Aquí hay temas de fondo. Si es que no se educa un país, si es que no empezamos desde abajo educando a la gente, porque es igual, la corrupción empieza desde que alguien que se cruza un semáforo en rojo hasta el que perjudica al Estado en millones de dólares. Entonces hay un tema de educación. Lamentablemente aquí en el Ecuador todavía en muchos aspectos predomina la viveza criolla. Lamentablemente es así, el más vivo es el que se pasa la fila, el más vivo es el que se cruza toda la fila para darse la vuelta en U, el que se pasa el semáforo, por darle ejemplos, y eso es un tema cultural. Ahora, yo le digo una cosa, esto se soluciona, pero también tiene su costo, porque con penas fuertes, de años de prisión, para atacar la corrupción, comienza. Esto es un tema preventivo también. Claro. Penas fuertes, un gobierno fuerte que ataque la corrupción como se debe. Eso también puede ayudar, que nos acompañe la política pública para la lucha en contra de los sinvergüenzas que tratan de aprovecharse de los recursos públicos de los ecuatorianos, de los impuestos que pagan todos. Usted dijo una verdad, la parte cultural. La cultura, ¿cómo se dispone? Se dispone con la enseñanza. El ejemplo y la enseñanza. El ejemplo. Las virtudes, pues obviamente, se aprenden en la casa. Así es. Es parte de eso. Pero hablando de educación, ya son algunos años que de la escuela había moral y cívica, ya no hay. En los colegios también había la cátedra de cívica, ya no hay. La deontología que se utiliza obviamente en todos los rangos profesionales. Alguien se quejaba que cuando se presenta tesis, especialmente de la abogacía, ni un 2% tocan el tema de la ética profesional. ¿Qué le parece? Sí, mire, y ahí hay dos temas. Mire, el modelo de educación actual, trabajado, corregido, me parece que estuvo el señor René Ramírez también a cargo, todo eso es un desastre. ¿Sí? Y hay que cambiar el modelo de educación también. Y hay dos temas ahí. Primero es que, mire, lo que debemos comprender como ecuatorianos es que lo único que lleva a dar buenos resultados en la vida es el trabajo. Entonces hay que promover la ética de trabajo en los colegios, en las universidades, en las escuelas. Eso es muy importante. ¿Para qué? Porque los resultados del trabajo hacen que la gente crezca. Segundo, debemos buscar especializaciones, porque mire, está bien, yo pienso que es ideal que tener una buena cantidad de sociólogos, filósofos, inclusive abogados, librepensadores, pero está muy bien, izquierdosos. Eso está muy bien, pero necesitamos impulsar las carreras técnicas. Un país sale adelante con ingenieros, con profesiones técnicas, y eso es lo que se debe impulsar. Hay países que han tenido éxito en ese ámbito. Singapur, por darle un ejemplo. Debemos impulsar las finanzas. Este es un país que puede ser muy rico si es que permite que ingresen depósitos del extranjero, dándoles beneficios. Y es fácil. Mire, hay que cambiar las leyes, dar beneficios, exenciones, deducciones, atraer plata de afuera. Si no es una ciencia, este es un país dolarizado. Es atractivo para un banco venir a prestar a tasas del 8%. ¿En qué otra parte del mundo pueden hacer eso? ¿No? El Ecuador es interesante para eso. Entonces, mire, y va mucho más allá, porque para poder educar, para poder enrumbar el país y que la gente siga un modelo, se debe definir el modelo, pues. Entonces, ¿yo para qué voy a estudiar finanzas, por darle un ejemplo? Si es que las utilidades de los bancos siguen bajando. No tiene sentido. ¿Yo para qué voy a ser ingeniero si la construcción está parada en el país? Entonces se debe impulsar ciertos sectores. El gobierno debe tratar de sacar adelante o de definir, por así decirlo, una política de desarrollo productivo. Es decir, señores, ya, ¿cómo vemos al país de aquí a 5, 15, 20, 25, 30 años? ¿Cuántas toneladas de banano quiero exportar? ¿Cuántas toneladas de cacao quiero exportar? Quiero exportar chocolate terminado. Voy a dar exenciones, ventajas tributarias a una fábrica de chocolates que venga a procesar en el Ecuador. ¿Por qué? Porque el cacao es de buena calidad, porque el cacao es barato. Es el mejor del mundo.
Así lo dicen. Pero debemos tener una estrategia de desarrollo productivo. ¿Y cuántas toneladas queremos exportar? El turismo. ¿Qué beneficios vamos a dar a quien quiere invertir en el turismo? Mire, hay sectores que se han desarrollado, váyase a Quintana Roo, que es en México, y mire todo el área de Cancún, Playa del Carmen. Ahí existen beneficios para quien vaya a invertir. ¿Y sabe qué? No hay que descubrir el agua tibia. Hay que ver qué ha funcionado en otras partes del mundo. Vea ahorita las costas de Vietnam, donde el Partido Comunista maneja el país. Se están desarrollando concesiones de 50 años en la costa para inversionistas chinos. Ahí se trae turismo con un objetivo claro, con beneficios. La agroindustria, tal como comentábamos. ¿Cómo volvemos, como se lo ha hecho en países como Holanda, cómo volvemos al campesino en un empresario? Y Holanda es el país que me parece que más comercializa alimentos en el mundo en este momento. O sea, es uno de los mayores... Le ha ganado al mar, pues, ese es el primer elemento. Ellos, pues... Bueno, tienen estrategias, y yo no sé si es el más importante del mundo, pero es muy importante. Ejemplos muy básicos, ejemplos muy claros. Sector financiero, sector del turismo, sector de la agroindustria. ¿Y qué debemos finalmente? Mire, esto hay que cuantificarlo y armar leyes, tener objetivos claros. Y finalmente, mire lo que fue nuestra maldición, el precio del petróleo con un gobierno desordenado, con una ideología equivocada. Mire con el petróleo lo que se debe hacer, con el precio del petróleo, con el excedente de ingresos del petróleo o la recaudación de la minería. ¿Qué se debe abrir? ¿Qué se debe hacer? Y se debe crear un fondo soberano. Y con ese fondo soberano lo primero que se debe hacer es devolverle la plata al IES. Los 8.000 y yo calculo que son alrededor de 12.000 millones de dólares que el Estado le debe al IES. Eso se debe devolver ¿a quién? A los trabajadores y a los jubilados. Una vez que se solvente ese problema, el fondo soberano que se debe crear debe invertir en acciones, obligaciones en mercados afuera, en el Ecuador, y mantener algo de liquidez. Y es fácil, el Ecuador es un país pequeño y con la política pública adecuada, con objetivos claros, concretos y cuantificables, sale adelante. Aquí viene una pregunta de cuño. ¿Qué hacer con la política? Porque la política, teóricamente, es el arte de gobernar. Pero aquí dicen que es el arte de robar. Bueno, lamentablemente eso sucede, y eso sucede en cualquier lado. Usted en una empresa contrata al primer vendedor que se le acerca de la calle, ¿qué va a pasar? Seguramente le va a robar. Entonces, ese es otro... Tenemos que trabajar en perfiles, señores. O sea, usted tiene que, mire, si en su gabinete va a contar con un ministro de Comercio Exterior, por dar un ejemplo, tiene que escoger a la gente idónea para hacerlo. Un ministro de Industrias, lo ideal sería que un industrial maneje, claro, el ministro de Industrias. El que sabe. Y gente sobre todo que ha generado resultados, y no es difícil investigar, pues, para ver si una persona es honesta o no es honesta. Entonces, de nuevo, volvemos a lo mismo. A los perfiles del gobierno tiene que organizar su estructura con los perfiles adecuados. El ministro de Finanzas tiene que haber generado resultados en el ámbito financiero, o tiene que ser un economista de primer. Igual el ministro de Comercio Exterior, yo creo que es un buen perfil el que mantiene ahora, es muy bueno, una persona que da muy buenos resultados. La señora de Industrias igual la persona de Industrias, pero tiene que también haber, y otro tema muy importante, tiene que haber una visión en común en un gobierno. Los ministros de la productividad no pueden tener una visión, y el Ministerio de Finanzas no puede tener una visión diferente. Entonces también volvemos a lo mismo, objetivos, la visión, un plan a mediano y largo plazo. Y no es difícil, no es difícil. El tema es tomar la decisión. Y eso es seguramente el problema que tiene el presidente. Intención política, pues no, debe ser eso. Volvemos a lo mismo, claro. Los políticos, y perdón porque no le respondí su pregunta, pero los políticos, nuevamente, yo creo que gente honesta, gente que ha generado resultados, y sobre todo jóvenes que quieren trabajar en el ámbito político, no para robar, pero por vocación, claro, debemos involucrarnos en la política, cosa que no ha sucedido en la última década, porque la política es mala palabra. Y vamos a ver qué sucede ahora en las elecciones seccionales, porque no tenemos muchas figuras probas que quieran entrar a candidatizarse. Es un problema. Ahora yo le preguntaría dos cosas. Una, ¿cómo
ustedes como Cámara de Comercio podrían incidir en programas de educación. O sea, ustedes deberían ser partícipes en consejos de educación para aportar las ideas prácticas, ¿no? Y segundo, ¿cómo va la relación de ustedes con los sindicatos? Muy bien. Sí. Excelentes preguntas. Mire, ¿cómo nosotros debemos incidir en la capacitación y en la educación? Especialmente en el ámbito que a nosotros nos compete, que es el ámbito empresarial. Nosotros tenemos un centro de estudios comerciales y ofrecemos a nuestros socios diferentes tipos de capacitación en diferentes sectores. Servicios también para que puedan ser más eficientes, servicios también para que puedan calcular de mejor manera sus impuestos, servicios para que puedan importar de mejor manera. Constantemente tenemos diferentes tipos de programas de capacitación para el sector empresarial. Ciertamente debemos hacer mejores convenios con universidades que impulsen la creación de negocios, la creación de emprendimiento. Ciertamente también tenemos programas para el acompañamiento del emprendimiento, que es muy importante. Y esa es nuestra labor. Y cada vez tenemos mejores resultados en el Centro de Estudios Comerciales. Yo creo que es esencial y ese es un aporte que deben hacer todas las cámaras del país. Eso es contestando la primera pregunta. La segunda pregunta... Pero antes de que me conteste la segunda, por favor. ¿Cómo podrían ustedes incidir ya en la educación primaria, por ejemplo, en los colegios y en la secundaria? ¿Ya? Porque también hay que dar una orientación hacia el cambio del país, pues no. Usted tiene toda la razón y sí deberíamos hacerlo y sí podemos hacerlo incidiendo en la visión macro del país y los objetivos del país a largo plazo. ¿Y qué es lo que usted tiene que promover, no es cierto? El desarrollo de los negocios en el país. ¿Y por qué tiene que promover el desarrollo de los países, de los negocios? Para que existan más ingresos para la gente, para sacar a la gente, si es que los negocios venden más, si es que hay mayor cantidad de negocios para exportar más, si es que hay más inversión, eso termina en contrataciones, ¿no es cierto? Y eso genera un bienestar en la sociedad, la economía crece y la única manera de sacar a la economía de la pobreza es si la economía está creciendo a un orden del 5 a 7%. Pero más allá, o sea, compartiendo nuestra visión y compartiendo un enfoque en los diferentes sectores donde nosotros creemos que puede salir adelante el país, bueno, hay que ir inculcando a los jóvenes dentro de un acompañamiento, en un consejo de educación, podría ser por así decirlo, estrategias para el enfoque de los niños. ¿Qué queremos? ¿Más ingenieros? Bueno, deberían, por darle un ejemplo, existir un pensum más fuerte en matemáticas. Es solo para darle un ejemplo. Pero sí, nosotros deberíamos incidir y participar en el cambio de la visión en cuanto a la educación del país. Eso es. Gracias. El otro punto era respecto de los sindicatos, de la relación. Mire, yo tengo las mejores relaciones con el FUT, tengo las mejores relaciones con el CUT. Hemos trabajado con el sector de los trabajadores, especialmente en los problemas y en denuncias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estamos de acuerdo en que se debe cambiar el modelo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estamos de acuerdo que se deben transparentar las cuentas dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y estamos de acuerdo que se debe cambiar el gobierno corporativo, por así decirlo. ¿Para qué? Para que exista una administración independiente. El Seguro Social maneja el ahorro de todos los trabajadores del país y el fondo y el seguro de salud. Y es importante que el Seguro Social tenga mucha liquidez y que sea sostenible a través del tiempo, porque es el dinero de los trabajadores. Entonces, hemos trabajado en ese ámbito con el sector de los trabajadores. Lanzamos un documento en la Cámara de Comercio de Quito, Consenso Ecuador, propuestas para el desarrollo del país. Los trabajadores estuvieron de acuerdo con algunas de las ideas que promovimos a su debido momento en ese documento. Y mire, al igual que los sectores empresariales formales, nosotros lo que buscamos es que se mejore la economía para poder dar estabilidad al sector de los trabajadores. ¿Qué hacer con la burocracia que viene a ser una especie de valladar en todas las cuestiones funcionales que debe tener el Estado?
y hay toda una carga inconsecuente de donde se registra pues lo que se tiene que hacer. Esta burocracia pues que es un peso, si se quiere, muerto, adiposo, donde la tramitología es el justificativo de ellos, y un trámite puede llegar a demorarse años. Sí. Mire, usted ha atacado un punto esencial, neurálgico. Mire, el Ecuador tiene graves problemas, primero porque tiene una carga burocrática altísima. Me parece que el país tiene alrededor de 622.000 funcionarios públicos, mantiene el Estado alrededor de 622.000 empleados públicos. Segundo, hay un estudio del Banco Mundial que es el Doing Business. Lo digo porque así es el estudio, es un índice. Y el Ecuador, para darle un ejemplo, está en el puesto 148 de 180 países en cuanto a la apertura de un negocio, la dificultad de abrir un negocio. Eso es, para pagar impuestos estamos, me parece que en el puesto 130. O sea, para poder pagar impuestos, usted se da cuenta de la cantidad de trámites, entonces hay que trabajar muchísimo en bajar la carga burocrática, bajar la cantidad de instituciones que existen, y sobre todo se tiene que trabajar en un modelo de gestión. O sea, ¿cuántos ministerios realmente son necesarios? ¿Cuántos funcionarios públicos realmente son necesarios? Entonces, orgánico y funcional, ¿no? Pero por supuesto. Y es un problema el municipio. Yo le voy a decir una cosa, podemos quejarnos del Estado, pero el municipio de Quito es un desastre también para los trámites. Desastre. Bueno, pero ya con el metro parece, tenemos medio metro. Parece que la luz se va a abrir al fondo al final del túnel. Al final del túnel del metro. Y ahorita, hablando de final, se nos ha acabado el tiempo, Patricio. Le agradecemos su presencia. Nos ha dado una clase práctica de lo que tiene que hacerse. Porque teoría sin práctica es parálisis y práctica sin teoría es ceguera. Y esos son los mazos que se va dando, y es una secuencia de gobierno tras gobierno tras gobierno. Muchas gracias, Patricio. Lo importante es que todos nosotros, la empresa privada y el sector público, vayamos adelante, juntos, ¿no? Así es. Y eso es pues lo que se ha pergeñado aquí, ¿no? Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, señores.